mermada. Antes de nada, vamos a volver al mercado, porque queremos profundizar un poco más en un concepto, el de la amplitud de mercado. En inglés, market breadth. Pablo Gil, desde XTV, nos lo va a explicar en los próximos minutos. Últimamente hablamos mucho de qué está liderando el movimiento de recuperación de las bolsas en Estados Unidos. El market breadth, ¿qué es? ¿Qué es esto de la amplitud de mercado? Básicamente es entender si en el comportamiento de subida de la bolsa hay detrás una fortaleza generalizada o una fortaleza muy concentrada en pocos valores. Como veis en el gráfico superior, el S&P 500 compuesto por 500 compañías, 7 de ellas lo están haciendo tan bien que ya suman por capitalización casi el 30% de un índice. Que 7 compañías representen casi el 30% de un índice de 500 compañías nos dice hasta qué punto está habiendo un comportamiento estelar en pocos nombres. Para entendernos, los FANG stocks, los Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta son los líderes de esta gran subida que se está registrando en 2023. Y para entenderlo sería como ¿qué es preferible? Si hay un equipo de 10 personas para levantar un peso X, por ejemplo de 200 kilos, es preferible que todos ellos participen en el levantamiento del peso o que solo uno o dos puedan con ese peso y el resto prácticamente no puedan aportar nada. Normalmente cuando hay mal market breadth, cuando hay mala amplitud de mercado, se supone que el recorrido del índice dura menos tiempo. En el caso del Nasdaq todavía es más llamativo porque hablamos de un índice compuesto por 100 compañías, como es el Nasdaq 100, y estas 7 que hemos mencionado anteriormente ya casi representan el 50% del índice. ¿Por qué la preocupación? Porque cuando uno mira atrás qué ocurría previamente a grandes crisis como las desatada en el año 2008 o en el año 2001 y 2002, encuentra un patrón muy similar al que estamos viviendo durante 2023. Para que se entienda, si nos vamos al movimiento en el año 2000, lo que vamos a descubrir es que el QQQ, que básicamente es el Nasdaq 100, tenía un comportamiento francamente positivo, mientras que el resto de los índices, ya que hay un compendio del S&P 500, el S&P 1500 o el S&P equiponderado, donde cada uno de los componentes del S&P 500 pesa lo mismo, se quedaban muy por detrás del comportamiento estelar que estaba mostrando el Nasdaq 100, donde participaban muy pocas compañías en el proceso alcista. A partir de ahí merecería la pena ver qué pasaba en el plano macro, qué estaban haciendo los bancos centrales, y descubrimos que desde 1999 al año 2000-2001 se producía un incremento importante del coste de financiación en Estados Unidos desde el 4,75% hasta el 6,50% en tan solo el lapso de 2 años. En Europa pasábamos del 2,5% al 4,75% prácticamente también en ese lapso de 2 años, y lo que veis a continuación, este desplome en los tipos de interés, es precisamente para intentar mitigar el efecto de lo que habían roto los bancos centrales, que fue exactamente el comportamiento de la economía, es decir, entrada en recesión y colapso de las bolsas. En el caso del Nasdaq 100, que venía de protagonizar un movimiento increíblemente alcista durante la década de los 90, corrigió ni más ni menos que un 83% en tan solo año y medio. En el caso del DAX, la caída no fue mucho menor, cayó un 73% y no encontró sus suelos hasta el año 2003. Por el lado del 2007 podríamos buscar de nuevo si se había producido ese denominador común, y descubrimos que efectivamente el QQQ volvía a ser líder del movimiento al alza, mientras que el resto de los índices denotaban mucha menor fortaleza. ¿Qué pasaba en el entorno macroeconómico? Pues de nuevo lo mismo. En el año 2004 los tipos de interés estaban en el 1% y en 2007 ya habían alcanzado la cota del 5,25% en Estados Unidos, y en el caso de la zona euro pasamos de niveles del 2% hasta niveles superiores al 4%. Todo ello desencadenó en algo que ya conocemos. El S&P 500 tuvo una corrección en tan solo un año de
un 57% y el DAX alemán de un 56%, en lo que todo el mundo llama y ya reconoce como la gran crisis financiera, donde quebraron muchos bancos. Si nos vamos al momento actual, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues en 2023 volvemos a ver un comportamiento estelar por parte del QQQ, es decir, del Nasdaq 100, dejando atrás o muy atrás el comportamiento de otros índices más globales como el S&P 500, el S&P 1500 o el S&P equiponderado. ¿Qué denominador faltaría por contrastar? Están retirando ayudas los bancos centrales. Podemos observar que efectivamente en tan solo un año, en un tiempo récord o año y pocos meses, hemos pasado del 0 al 5,25% en Estados Unidos. Por tanto, de las subidas más potentes, más grandes de retirada de liquidez y de retirada de estímulo monetario en menor tiempo posible comparado con otras crisis, y además acompañado de otras partes del mundo, como pasa con la zona euro, donde también hemos pasado de tipos del 0% hasta el 4%, a la espera de que en julio, que ya nos lo han dicho, pondrán las tasas de interés todavía más arriba en el 4,25%. ¿Qué quiere esto decir? Básicamente que aunque no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro, sí podemos decir que el comportamiento que estamos viviendo hoy en los mercados tiene un denominador común que se detecta en otras crisis previas. Si a eso le sumásemos lo que estamos detectando desde el punto de vista de la inversión de la curva de tipos y el drenaje de liquidez a través del programa de QT, encontramos la explicación de la cautela con la que habría que mirar el medio y largo plazo, pese al buen comportamiento que exhiben las bolsas a día de hoy en el corto plazo. Pues muchas gracias a Pablo Gil por esa información sobre la amplitud de mercado.